¡Qué bendición! Dios me los bendiga a todos. Qué bonita adoración es esta. Es cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. De esto se trata hoy la predicación, sobre Pablo y Silas. Vamos a levantar una oración antes de empezar, para que el Señor tome el control de esto, de la palabra, y que sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Bueno, bienvenidos a los que se han unido ahorita. Milena, bienvenida. Carol, bienvenida. Igualmente Lucía, los que se están integrando ahorita. Bienvenidos a todos. Y bueno, levantemos una oración. Amado Dios, Señor, te damos las gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú pongas palabra en mi boca, Señor. Sabes que yo te he dicho, Señor, que no soy un teólogo, pero solamente quiero llevar tu palabra y que seas tú quien me dirijas, Padre amado, para decir, Señor, lo que tú quieres llevar, Señor. Quiero solamente ser un instrumento de ti, Señor, que seas tú quien dirijas mi boca, Padre amado, y que pongas, Señor, cada palabra, Padre amado, para aquella persona que necesite escuchar. Sé que la palabra que me has dado hoy va a ser de gran bendición, Señor, para aquella persona, Señor, que abra su corazón y que sabe que necesita escucharla, Padre amado. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a Hechos 16, 20, desde el capítulo 16 al 23, al versículo 23. Dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea que me imagino que era el calabozo el más lejos que había, y les aseguró los pies en el cepo. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, todo se soltaron. De todo se soltaron. Qué bueno es Dios, de verdad, porque es difícil que en medio de la adoración, ¿verdad? En medio de los problemas que podamos tener, podamos adorar. Yo me imagino que Pablo y Silas, o sea, los encarcelaron. Ellos no se imaginaban qué podía pasar con su vida. Me imagino que los podían apedrear, los podían ahorcar. ¿Qué cantidad de cosas podían pasar quizás por su mente o no sé, pues? Pero ellos decidieron, porque ellos decidieron adorar. Quizás no esperaban porque, o sea, muchas veces uno, no sé, pues quizás ellos comenzaron a adorar, pero no esperaban lo que Dios podía hacer en su vida, que es maravilloso, pues. Yo sé que Dios se glorifica cuando le alabamos aún en medio del dolor. Y esa adoración no solo nos libera a nosotros, sino también a otros. Mire, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí a España,
Nosotros vendimos todas nuestras cosas en Venezuela, carros, utensilios, todo lo que podíamos tener allá en Venezuela, lo vendimos. No estábamos cómodos, pero sí vivíamos bien. Y recuerdo que cuando llegamos aquí, nosotros por lo menos estando en Venezuela, estábamos buscando tener otro hijo, pues. Y de verdad que no se dio. Mi esposa fue al médico, le dijeron que ya no podía por su hermosura, no podía ya tener bebé. Entonces, eh, de verdad que desistimos, no le prestamos más atención ni nada de esas cosas. Y bueno, llegamos aquí a España y bueno, lo que no saben cuando uno llega aquí a España, si no tienes ningún papel o un permiso de trabajo, si no tienes documentaciones legales, aquí no puedes trabajar porque le ponen una multa a las demás, al jefe, pues, o a quien te contrata. Y es muy difícil que le den trabajo a uno. Bueno, en fin, cuando lo que llegamos no conseguíamos trabajo, lo poco que traímos de dinero se nos fue gastando, ya no En teníamos alquiler, dinero la en comida. alquiler, comida y todas esas cosas. Y llegó un punto en que fue desesperante, de verdad, muy desesperante, demasiado. Ya como a los 15, 20 días, ¿no? Más o menos. Sí, pues mi esposo no tenía trabajo, yo tampoco tenía trabajo, pero a pesar de todas estas cosas, nosotros nunca dejamos de adorar al Señor, nunca dejamos de buscarlo, Sí, nunca dejamos de estar ahí pegados a Él y clamando por las necesidades, no solamente por las necesidades de ese momento, sino que también le dábamos gracias por el día a día, porque a pesar de no tener todo, teníamos vida y salud y sabíamos que el Señor sea ahorita o sea mañana, nos iba a responder. ¿Y cómo nos respondió? En menos de una bueno, semana yo ya. estaba embarazada. Sí, no, y difícil porque, claro, al principio no lo voy a ser sincero, yo me quejaba porque, o sea, de tener, o sea, de venir de estar tranquilo, a pasar a un momento en que ya no tienes nada, absolutamente nada, tienes que bueno, pues, que depender, ahí sí teníamos que depender era de Dios, porque no había de otra dependencia. Y wow, mi esposa viene como a los 15 días, me dice, estoy embarazada. Wow, mire, sin dinero, sin trabajo, sin nada, sin nada. Bueno, Pero con Jesús. pero con Dios. De verdad que yo entré, le soy sincero, yo entré en una depresión tremenda. Lo mío era llorar y llorar y llorar. Y de verdad que después de quejarme, de un tiempo en que me quejaba, de verdad que entré en conciencia y comencé fue a agradecerle a Dios. Yo le decía, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú eres bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero tú traerás sustento. De verdad que en mi angustia, de verdad que clamé. O sea, era de hermano que le digo que era muy desesperante, muy, muy desesperante. Yo no sé, el Señor por lo menos, le voy a ser sincero, el Señor me dio dos palabras hoy. Y una era sobre Pablo y Silas, pero yo sé que esta palabra es para alguien, no sé, y le voy a ser sincero. El Señor me cambió todo el mensaje que yo iba a llevar hoy, absolutamente todo. Absolutamente todo. De verdad que Dios es una bendición, porque yo no sé qué cárcel, porque Pablo y Silas estaban carcelados y lo vamos a llevar a la vida de uno. Yo no sé qué cárcel o qué circunstancia o qué problema podamos estar pasando. O puede estar pasando cada uno de nosotros o no sé de verdad. Lo único que yo le digo que clamen al Señor en adoración. El Señor muchas veces no esperemos, porque muchas veces adoramos al Señor porque esperamos una respuesta. No. Mire, yo les aseguro que Pablo y Silas no esperaban una respuesta del Señor. Ellos solamente adoraron con el corazón y tuvieron fe de que algo iba a pasar.
algo tenía que pasar. Pero ellos adoraron. En medio de su angustia, yo me imagino el desespero que ellos podían tener porque no sabían qué iba a pasar con su vida. Yo tampoco sé qué puede pasar con la vida de ninguno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Pero el Señor sí sé que tiene el control de todas las cosas. Siempre va a tener el control de todas las cosas. Yo no sé cuál puede ser tu cárcel, cuál puede ser tu necesidad, cuál puede ser tu angustia, pero solamente puedo decirte que le adores al Señor. Es lo más maravilloso que podamos hacer. Sé que es difícil, porque en medio de la angustia no es fácil adorarle al Señor, pero yo sé que también que el Señor tiene el control de todas las cosas. Yo anoté unas cosas aquí, dice, hacer lo correcto no siempre evita tener problemas. Y esa era una de las cosas que pasó Pablo y Silas. Quizás ellos quisieron hacer lo correcto, ¿verdad? Pero también dice la palabra, dice, ser fiel a Dios no significa la ausencia de los problemas, pero sí la presencia de Dios en ellos. Entonces, no acercarte al Señor te va a desaparecer los problemas que puedas tener, no, porque los problemas siempre van a venir, las circunstancias siempre van a venir, las angustias siempre van a venir, pero Dios estará en medio de ellas en todo momento. La relación correcta en el momento, mira, nos, le voy a leer un pasaje que dice en, eh, dice en Lucas 10:38, dice esto. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea. Esto era Jesús, visitaba una aldea, dice. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo, escuchen esto, Marta, póngale su nombre ahí, no eres Marta, dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, mientras que se preocupaba por todo lo que estaba pasando, los quehaceres, el hacer, las preocupaciones, María decidió olvidar eso y adorar o escuchar la palabra de Dios. Esa fue la diferencia entre esas dos mujeres. Una mientras que estaba turbada por las situaciones que podía estar pasando en ese momento. Quizás sí, ella quería servirle al Señor, pero las circunstancias quizás no la dejaban. Pero María sí decidió escuchar la palabra de Dios. María sí decidió prestarle atención al Señor, adorar al Señor. Y en otro pasaje dice esto. Miren, eh, esto es cuando Lázaro, cuando Lázaro muere, cuando Lázaro murió, quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero creo que es indispensable el saber lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En medio de las circunstancias o en medio de lo que podamos estar pasando. Le dice, esto es en Juan 11:38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra pues encima. Y dijo Jesús,
quitad la piedra. Dice, quitar la piedra. Marta, nuevamente, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es 4 días. Yo no sé cuánto tiempo pueda tener tu problema. No sé si tienes un problema familiar. Yo no sé si tienes un problema financiero. Yo no sé si puedas tener un problema de enfermedad. No lo sé. Solamente lo sabe el Señor. Por eso yo decía que el Señor sabe todas las cosas. Y quizás esta palabra es para alguno, tanto para mí o para que algún oyente de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto tiempo, yo no sé si ya has dudado de que el Señor no puede hacer algo en tu vida, de que el Señor no puede hacer un milagro en tu vida. No lo sé. Quizás tengas un problema con tus hijos, no lo sé. El Señor sí lo sabe, pero no dudes. Y dice, hiede porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto está en Juan del 38 al 40. Dios va a tomar el control de tu vida. No lo dudes, solamente adora y ten fe porque el Señor hará. El Señor va a hacer en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros el Señor va a hacer. Y sé que tenemos dudas, sé que podemos flaquear, sé que es difícil creer, porque se nos hace difícil, muy difícil creer en el Señor. Pero también sé que hay un Dios, ¿verdad? Que tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Solamente tenemos que creer y adorar con el corazón. Yo escribí todo esto, pero nada de esto lo he dicho. De verdad que el Señor hace como cree. Pero así dice, la alabanza desata el poder de Dios. En medio una de las cosas que yo veía, que veía que el Señor primero trajo un terremoto, cuando volvemos al pasaje de Pablo y Silas, que el Señor trajo un terremoto primeramente y luego rompieron las cadenas para poder ser libertados. Quizás ahorita tú estás viendo un terremoto en tu vida que no entiendes lo que pueda estar pasando. No sé qué es lo que pueda estar pasando, pero también sé que asimismo el Señor romperá las cadenas para poder traer libertad a la vida de nosotros. De verdad que Dios es una bendición. Y para culminar, porque creo que ya se nos fue un poco el tiempo, dice, cuando Dios actúa a través de ti, de tu liberación, también liberta a otros. Es, es bonito muchas veces dar testimonio de las cosas que nos pasan, de cuando el Señor trae libertad y de contar muchas veces lo que nos ha pasado, porque de eso se trata, de ahí es donde los demás también pueden ser libertados, porque ninguno sabemos de lo de cada uno está pasando, ¿verdad? Eh, y con el testimonio de verdad de cada uno de lo que podamos pasar cuando el Señor trae libertad a nuestras vidas, es bueno contarlo porque a través de eso el Señor también traerá libertad a otras personas. No flaquemos, no dudemos, de verdad, pero que el Señor traerá paz, traerá consuelo y traerá libertad a nuestras vidas. Lo que tenemos es que adorarle con el corazón en todo momento, en todo momento. Dejemos que el Señor
nos guíe, que es lo más importante. Que el Señor tome el control de nuestras vidas, que el Señor tome el control de nuestros pasos, que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Yo siempre veo que, y me gusta, pues, por lo menos cómo era, y siempre lo digo, cómo era David con el Señor, ¿verdad? Porque David podía tener 1000 defectos, millones de defectos, y así somos nosotros. Nosotros tenemos millones de defectos, pero la cuestión era que Dios amaba el corazón de David. Y así tenemos que ser nosotros, porque cuando David se dedicaba a adorar, lo hacía con lo que tenía. Decía, o sea, hay unos pasajes en la Biblia que decía que David rasgaba sus vestiduras para adorar al Señor. O sea, Dios me decía que él abría su alma, su corazón, solamente para adorar a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. O sea, siempre digo que no es fácil adorarlos en las pruebas, pero el Señor siempre, siempre, siempre va a traer consuelo, siempre va a traer libertad, siempre va a abrir las cadenas, esas ataduras que nos tienen, esos grilletes que puedan estar ahí, el Señor va a traer libertad sobre la vida de nosotros. Solamente tenemos que creer, así como Marta también dudó, pero Dios le decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solamente tenemos que creer. Tenemos que creer en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está haciendo, en lo que el Señor está procesando en nuestras vidas. De verdad que le doy gracias a Dios por este tiempo, por lo que el Señor nos ha traído. De verdad que esta palabra sea de bendición para aquellos que puedan estar pasando por alguna circunstancia. De verdad que les repito que el Señor va a traer un terremoto o pueden estar pasando por el terremoto que tienen en su vida. Pero el Señor necesita, ¿saben algo? Necesitamos pasar por ahí. Necesitamos que el Señor ponga un terremoto en nuestras vidas para que puedan abrirse las puertas y para que se puedan romper las cadenas que podamos tener. Mi amor, no me veas tanto, me pones nervioso. De verdad que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. Sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Wow, mire, si nosotros le pudiéramos contar tantas cosas que nosotros vivimos aquí. Yo recuerdo pastor, disculpe si me extiendo un poquito. Recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí no fue fácil para nuestras vidas. El dejarlo todo no ha sido, no ha sido, no ha sido fácil, pero el Señor ha sustentado nuestras vidas tremendamente. Yo recuerdo que cuando llegamos no teníamos, llegamos a un punto en que no teníamos cómo pagar ni alquiler porque no estaba trabajando, pero sí les digo que cada fin de mes el Señor tenía el dinero para pagar. Cada fin de mes nunca dejamos de pagar el alquiler, nunca nuestros hijos han pasado necesidad. Mi hija antes de nacer, mire cómo Dios es tan bueno y cuando uno cree en Él. Cuando uno comienza a adorarlo sin esperar nada a cambio. Antes de que mi hija naciera, mi hija tenía ya bolsas y bolsas de ropa. Sin saber que era niña. Sin saber que era niña. Bolsas y bolsas y bolsas. Y aún todavía tiene muchísima ropa. Entonces, por eso es que es fácil adorar a Dios cuando los momentos cuando los momentos son buenos, más que todo, pero cuando no son buenos, ahí es donde está la dificultad. Como les decía, yo me imagino que Pablo y Sila, en medio de la preocupación de que no sabían qué iban a hacer con su vida, comenzaron a adorarle. La adoración y la fe rompen cadenas, de verdad que sí. Si uno adora con el corazón y con lo que Dios le da a uno,
De verdad que no hay nada que impida al Señor. Solamente tenemos que confiar. Confiemos en el Señor. No, quizás no vemos la respuesta en este momento, no podamos ver la respuesta mañana o pasado mañana, pero sí tengan la confianza de que el Señor va a obrar, porque Dios no avergüenza a ninguno de sus hijos. Dios no hace eso en ningún momento. También quiero contar un pedacito. Yo recuerdo que después que yo empecé a trabajar con un señor, de verdad que no me pagaba, duraba una semana sin pagarme, 2 semanas, 3 semanas, y era un poco fuerte. Y recuerdo que estaba escuchando una prédica, quizás ustedes pensarán que soy un poco exagerado, pero es verdad. Eh, estaba escuchando una prédica de un pastor y recuerdo sus palabras, nunca se me olvida, dijeron, estas palabras, tal cual, estas palabras es por una persona que está en España. Recuerdo clarito, dijo, estas palabras son para una persona que está en España. Y el Señor tomará control de tu vida. Recuerdo clarito, si no me equivoco, es pastor Ronnie, es brasilero, una prédica que él tenía. Después de un año, yo estoy ahorita, le doy gracias a Dios, gracias, estoy trabajando con una de las mejores inmobiliarias que hay aquí en Palma de Mallorca. De verdad que el Señor, por eso es que le digo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Siempre, ahorita, uno quizás no vea la respuesta del Señor al momento, pero sí lo verá luego. Solamente no flaquee. No flaqueen en ningún momento, solamente adórenle al Señor, tengan la fe de que eso va a pasar, porque el Señor va a hacer. Amén. Muchas bendiciones, no sé si tú quieres decir algo. Yo les quiero compartir en Salmos 18:6, hablando del tema de no solamente cuando nos sentimos agobiados y atrapados entre los problemas, solamente tenemos que clamar, no. Les comento, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Es una explicación sencilla, porque no solo David en su angustia no oraba cuando estaba bien, sino cuando tenía su peor momento. Invoque es clamar, no fue una oración fría, fue un clamor de corazón. No es solamente decir, oh Dios, necesito, oh Dios, mira lo que tengo. No, es desnudar tu corazón ante el Señor y que Él sienta de verdad que tú lo estás buscando porque lo necesitas, porque lo quieres sentir, porque quieres sentir ese abrazo cálido que nos da Dios, ¿sí? Él oyó mi voz, Dios sí escucha el clamor con sinceridad, como se los acabo de decir. Llegó a sus oídos, ninguna oración hecha con fe se pierde. Amén. Ninguna oración que nosotros le podamos hacer al Señor. No piense que va a perder su tiempo. No piense de que yo estoy orando hoy, el Señor no me responde. No piensen de que el Señor se olvidó de su clamor, de su angustia. No, Él va a obrar, va a trabajar. Él está trabajando para nosotros, así como nosotros trabajamos para Él. Se me apagó acá. Ok. El clamor sincero mueve el oído de Dios. Es como les acabo de decir, no importa cuán grande sea tu problema, cuán débil te sientas, con todo lo que tengas encima, aunque creas que es tarde, Él te está escuchando, Él te escuchará y va a hacer por ti. Estás pasando por una angustia, clama al Señor. Si te sientes lejos de Dios, clama al Señor. Y si crees que no te está escuchando, que ya han pasado tiempo y estás esperando su respuesta, sigue clamando porque el Señor te va a sustentar, te va a sostener. Como le decía hace rato a Lucía, no sueltes la mano de Dios, que Él no te va a soltar a ti tampoco. Ni te soltará a ti, ni me soltará a mí. Mientras los tengamos ahí agarraditos, aunque la turbulencia sea fuerte, el Señor está con nosotros. Amén. Aunque venga el terremoto, no suelten al Señor, porque de ahí, después del terremoto, es que pasan las cosas buenas. Siempre he dicho, después
de una noche oscura viene un Viene la día claridad. claro, un día claro, de verdad que sí. De verdad que lo que sí le queremos pedir que si alguien necesita alguna oración, alguna petición, de verdad que estamos abiertos para clamar, para orar, siempre dispuestos. Aquí estamos para bendecir sus vidas. Y por ahí está mi cuñada, que de verdad Saludos. que es una bendición que esté conectada aquí, ¿vale? Y bueno, de verdad que bendigo sus vidas en el nombre del Señor. Y si a alguien de verdad le llegó esta palabra, háganoslo saber, no por vanagloria, quiero que, sino porque queremos saber si Dios está tocando los corazones, de verdad que sí, es porque esa es la petición de nosotros, de verdad que el Señor toque los corazones de cada uno de nosotros, así como, mire, así como ustedes, por lo menos, como nosotros aprendemos de lo que el Señor nos da, de verdad que también esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes también. No sé si la pastora Ruth quiere decir unas palabras. Pastora Silvia, Amén, ¿dónde está? bendiciones, aquí estamos. Aquí estamos porque me da risa, bueno, más risa de gozo de que muchas veces nos sucede a todos igual. A veces preparamos un tema y lo llevamos súper preparado y de repente el Señor dice, aquí hay alguien que necesita una palabra de mí. Y nos utiliza como herramientas porque esos somos herramientas de Dios para que nosotros podamos servir a otros. Y algo muy importante que decía Guillermo antes, y es que el testimonio es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos darle el testimonio a otras personas para que Dios pueda ser glorificado. A veces Dios nos saca de situaciones difíciles y nos quedamos callados. ¿Qué tal que los apóstoles, los discípulos de Jesús, se hubieran quedado callados cuando todo lo que ellos vivieron está escrito en la palabra de Dios? Todo este libro es testimonio de hombres y mujeres que han dado, que han tenido una relación con Cristo, que han tenido una relación íntima con el Señor y que ellos dijeron sí a dar el testimonio. Por supuesto que Pedro le daría vergüenza que todo el mundo se enterara que negó a Jesús y 3 veces. Pero si no fuera por eso, nosotros hoy no seríamos cristianos. Si no fuera por el testimonio de Pablo, por esas cartas, por esos fallos que ellos tuvieron, ¿cómo Dios puede ser glorificado? Así que yo les animo en esta noche a que puedan no solamente, si se animan un domingo, si quieren compartir aquí un testimonio con nosotros, estamos aquí, Ministerio Familiar Grey de Dios, somos una familia para que todos crezcamos en unión y en comunidad con el Señor. Si ustedes quieren, ahí está el número de teléfono donde nos pueden mandar un mensaje, donde nos pueden escribir, nos puedan hacer la petición de oración para que puedan estar con nosotros también ahí y aquí podemos estar juntos. La idea es que Ruta 2026, perdón, nos lleve a crecer juntos y que no seamos solamente nosotros quienes les demos una palabra. La palabra del Señor dice en el Padre Nuestro, tan importante esa oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros queremos trabajar en el pan espiritual para que ustedes también puedan trabajar. Así que ya saben qué peticiones de oración, temas nos pueden enviar. Si aún no están en nuestro grupo de WhatsApp, por favor, soliciten el enlace, el link a la persona que los invitó, inviten a otras personas a que vengan aquí también y que todos podamos seguir creciendo espiritualmente. Así que no sé si por ahí estará la pastora Yolanda, si puede hacer una oración de despedida. Y de mi parte, yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los esperamos si quieren compartir con nosotros el martes en este mismo link y en esta misma hora. Va a estar desde Holanda la pastora Suset da Silva a las 8 de la noche también trayéndonos una palabra. Y por supuesto el próximo domingo y que cada domingo seamos más y más. Pastora Yolanda, abre el micrófono, por favor, para que nos dé una oración de despedida y gracias por haber apartado su tiempo para el Señor a través de nosotros aquí del Ministerio Familiar Grey de Dios.
Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a estarle dando gracias al Señor por este tiempo. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido, Padre bendito. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta noche. Oh Dios de la gloria, que la podamos tomar, Señor, que podamos clamar al Señor, adorarle en espíritu y en verdad, porque allí están las respuestas del Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que pudieron acompañarnos en este tiempo. Gracias por la misericordia del Señor que nos alcanza cada día, como dice su palabra. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Yo declaro esa palabra en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor esté con nosotros cada día, que cualquier situación que podamos tener, vayamos a los pies del Señor y clamemos al Señor, porque sabemos que en Él están todas las respuestas que necesitamos para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor. Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu bondad y por tu verdad. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones, saludos y bueno, ahí están los números de teléfono. Creo que la pastora lo puso, la pastora Ruth. Cualquier petición, estamos a la orden y oraremos por ustedes. Muchas bendiciones. Chao y muchas gracias a todos.